políticas curriculares, lo que creo que ustedes están mucho más convencidos indudablemente que yo, es que todo aquello que sea en el currículum no es posible hacerlo durante un año, ¿no? El calendario escolar es demasiado reducido para la cantidad de actividades, de estándares, de desempeños, de contenidos que hay que trabajar, ¿no? Entonces, una posibilidad indudablemente para poder avanzar un poquito más en el logro de aprendizajes es hacer que los estudiantes trabajen fuera de las aulas, ¿no? Indudablemente que eso lo que requiere es una buena orientación de parte de los profesores, ¿no? Hay dos estudios que se han hecho muy recientes sobre el aporte de las nuevas tecnologías. Hay uno que se publicó en el año 2016, se llama Construyendo una educación de calidad, en donde una de las conclusiones que se da respecto al uso de la tecnología dice lo siguiente, ¿no? El aprendizaje fuera de la escuela guiado por el profesor con recursos digitales, ¿no? Y relacionados con el tipo de fuentes de información referenciales, el tiempo de uso del computador e internet puede incrementar el rendimiento en la lectura y en matemáticas hasta 4 veces más. Es decir, si salimos fuera del aula y aprovechamos también los entornos externos a la escuela, tenemos grandes posibilidades de mejorar las capacidades de aprender de los estudiantes, ¿no? Y hay un amigo también catalán como Jaume, que se llama François Pedró, que hace poco escribió un documento bien interesante sobre innovación educativa, y él dentro del documento lo que enfatiza es que la tecnología es una real ventana de oportunidad, ¿no? Que debería aprovecharse en el sistema educativo, pero advierte que así como se puede aprovechar, también se desaprovecha en muchos casos, ¿no? O mal utilizada la tecnología puede ser también un factor de retroceso respecto de aquello que venimos haciendo, ¿no? Es decir, hay que mirar la tecnología en su real dimensión y en sus reales alcances, ¿no? Él dice que los cambios que soporta la tecnología solo se convierten en innovaciones educativas cuando se la usa para por lo menos estas situaciones, ¿no? La participación activa del alumno, el aprendizaje cooperativo, la retroalimentación inmediata de las actividades o las conexiones con el mundo exterior del mundo, ¿no? Es decir, acá tienen 4 campos interesantes e importantes que pueden inspirar buenas prácticas en los centros educativos, ¿no? Y creo que no solamente en la escuela privada, sino en la escuela pública hay muchas cosas que realmente se están haciendo, ¿no? Con las nuevas tecnologías se abren una multitud de métodos de enseñanza. Hay varios que ya se aplican, no solamente a escuelas privadas, sino también a escuelas públicas en el Perú, ¿no? Ustedes tienen el aprendizaje basado en problemas, el STEAM, que es esta combinación, digamos, de enseñanza integral de las matemáticas, las ciencias, la tecnología, ¿no? El método que ya añade el arte, igualmente el proceso del aula invertida, que es justamente aquello de lo que hemos venido comentando hace poco, es decir, de extender el proceso de aprendizaje a los hogares. En los hogares los chicos aprenden toda la teoría y cuando llegan al aula, pues con el profesor se amplían los conceptos, pero sobre todo lo que se hace es pues ver la aplicación práctica de esos conceptos, ¿no? Seguramente ustedes van a escuchar a Juan Calillo en el evento, que les va a contar su experiencia
de cómo se aplica el aula invertida, ¿no? Tienen todo lo que es personalización, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje inclusivo, ¿no? Todo aprendizaje que pone como centro del proceso al estudiante, ¿no? Todos estos métodos, en términos generales, tienen algunas características más o menos comunes, ¿no? En primer lugar, el hecho de trabajar en equipo, no solamente profesores, sino también estudiantes, ¿no? Lo segundo es que son métodos que permiten evaluar en conjunto y permanentemente la organización y los avances del proyecto que se está eligiendo como desarrollo y aprendizaje, ¿no? Estas metodologías, por el hecho de responder a enfoques competenciales, pues implican un trabajo en equipo de profesores, y el trabajo en equipo implica negociaciones, implica toma de decisiones respecto de las estrategias, de la forma como se van a trabajar los contenidos, cómo se va a evaluar. Entonces hay un proceso interesante, facilitan el uso de otras metodologías y se pueden usar recursos distintos, ¿no? Como el arte, todo el juego, que cobra mucho más importancia en los procesos de aprendizaje, no solamente para niños, sino para personas de cualquier edad, ¿no? Las nuevas tecnologías como factores para desarrollar habilidades como la creatividad, el aprender a aprender, ¿no? Estas cosas ya se están haciendo en muchos casos, y hay algunos proyectos interesantes que valdría la pena que ustedes vayan conociendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto que hace la Fundación Telefónica que se llama Aula Digital, que en ese momento está beneficiando a más de 400.000 niños de escuelas públicas de educación primaria, ¿no? Lo que hace la fundación es donar a las escuelas unos carritos, unas maletas que le llaman las maletas digitales, en donde tienen un disco duro, donde existen aproximadamente 1.500 recursos de aprendizaje para todas las áreas, ¿no? Las maletas pueden ser trasladadas de una aula a otra, ¿no? No necesitan un ambiente de aula e innovación, sino la maleta se traslada, ¿no? Y cuando uno ve el trabajo que realizan los estudiantes, realmente ve la potencialidad que puede tener una herramienta como son las tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, cuando se entra a un aula, lo que se encuentra pues son niños que tienen un trabajo, por un lado su trabajo personalizado, por otro lado cuando un chico termina, pues le ayuda a aquel que todavía no ha terminado sus ejercicios, ¿no? Hay evaluaciones, hay muchos recursos visuales, interactivos, los chicos van con sus audífonos para escuchar instrucciones, el concepto de disciplina cambia totalmente, ¿no? El aprendizaje se vuelve muy solidario, muy colaborativo, y el profesor tiene un computador a través del cual pues, va controlando el avance del aprendizaje de todos los estudiantes. Indudablemente que como proceso es un proceso sumamente interesante, importante, nos falta mucho. Por ejemplo, algo que yo recomiendo a la Fundación es que cuando los profesores trabajen sus sesiones de aprendizaje, no solamente incluyan 6, 8 ejercicios que son comunes para todos los estudiantes, sino que aquellos que acaban más rápido de repente pudiesen tener ejercicios más complejos, y así estamos haciendo personalización de la enseñanza, ¿no? En realidad se pueden hacer muchísimas cosas. El Ministerio tiene varios proyectos, también distribuye tabletas en la educación primaria, en los colegios de jornada escolar completa se distribuyen laptops, hay kits de robótica para primaria, y muchísimos colegios, tanto públicos como privados, pues algunos de estos
algunas de esas plataformas que voy a mencionar son a las que están recurriendo, ¿no? Por ejemplo, acá en Educa, el portal Educarred y muchos otros que la otra cosa que hay que destacar, y ustedes van a tener ocasión de conversar con aquellos profesores, es la creciente cantidad de iniciativas de profesores que individualmente o en grupos están haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Yo contaba en una entrevista que me hacían el día domingo como un profesor en Ucayali, en la selva, pues lo que está haciendo es un proyecto de reciclaje, digamos, de todas las botellas de plástico, las está prensando, hace ladrillos y con ellos están, digamos, llenando las pistas que son de tierra, ¿no? Las están llenando ya con ladrillos hechos de material reciclado de las botellas de plástico, ¿no? Bueno, como eso hay montones de cosas, pero lo importante que quiero decirles es que tenemos un potencial de maestros estatales impresionante, que no solamente están haciendo innovación acá, sino que están ganando concursos en el África, en los Estados Unidos, en el Asia, están participando en montones de sitios y desgraciadamente a veces pues nadie hace patria en su real terreno, ¿no? Y acá un poco olvidamos a ese tipo de profesores, ¿no? Iniciativas como la de Maestro que deja huella, el de las buenas prácticas que hace la derrama a través del premio Horacio, las buenas prácticas que hace el Ministerio de Educación, ojalá que puedan ser multiplicadas en el futuro, ¿no? ¿En qué aspectos habría que avanzar en términos de reformas profundas, digamos, que permitan ese real cambio de las metodologías, de las didácticas y de los recursos de aprendizaje, ¿no? Primero creo que en el campo curricular hay que hacer algo. Yo entiendo que siempre hay, digamos, en los funcionarios del ministerio el deseo y la intención de hacer mejor las cosas, ¿no? Pero sería bastante más deseable que un poco más de descentralización curricular exista, ¿no? Que ustedes tengan más horas de libre disponibilidad, que no exista pues la cantidad de contenidos que hay dentro del currículo, sino que eso se pueda reducir y que más bien ustedes tengan algún espacio para meter cosas que consideren que son importantes en sus contextos regionales, locales, ¿no? Debería haber más autonomía para ustedes, ¿no? En estos premios, por ejemplo, que hay de concursos, de buenas prácticas, yo muchas veces pregunto a los profesores, ¿y tú cómo hiciste para hacer esta innovación tan interesante? Y lo que me dicen es, la UGEL está lejos y entonces me deja trabajar, ¿no? Porque si la UGEL estuviese cerca, pues no van a poder innovar, ¿no? Entiendo que hay colegios que necesitan mucho apoyo de parte del ministerio, pero así como hay colegios que necesitan mucho apoyo del ministerio, hay otros que podrían andar mucho más libres. Y yo creo que las normas debiesen dar esa flexibilidad que permita que aquellos centros en donde se puede actuar con más libertad, pues eso pueda ser posible. El otro elemento que me parece importante en términos de programación curricular es hay que potenciar todo lo que es integración de contenidos. Es decir, miren, el futuro de las políticas curriculares es un futuro en donde el peso del trabajo de las asignaturas independientemente va a disminuir y va a dar paso a técnicas como el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El STEAM, ¿no? Entonces, creo que el que ustedes hagan el esfuerzo en sus programaciones de ya no trabajar todas las asignaturas de manera aislada, sino que empiecen a integrarlas. Por un lado, les va a permitir avanzar un poco más, cubrir más el currículum, pero por otro lado va a ser
los aprendizajes de los estudiantes mucho más atractivos, más desafiantes para ellos, ¿no? Y además una cosa bien importante, ¿no? Y que está comprobado en el mundo, y es que más que la cantidad de aprendizaje, lo que interesa es la profundidad de los mismos, ¿no? Y entonces eso también va en favor de quedarnos con aquellos aprendizajes que sean realmente los significativos, ¿no? Y el otro gran desafío en términos de programación curricular es cómo trabajamos mejor los contenidos transversales. Por ahora tenemos dos, ¿no? Tenemos el de la competencia digital y el de la gestión, ¿no? Pero tenemos todas las habilidades socioemocionales, ¿no? Tenemos todo el trabajo de actitudes, de valores, que hay que trabajarlos, no aisladamente, sino incorporarlos a cada una de las áreas de formación. El mensaje está, digamos, en el currículum nacional. Lo que no está es cómo se hace, ¿no? Y ahí es donde está el gran desafío. Es decir, yo he visto, por ejemplo, a profesores ya utilizar las computadoras, las tabletas en sus cursos de comunicación, de matemáticas, pero cuando uno ve la programación de la sesión de clase que trabajan, todos los indicadores, todas las actividades están relacionadas con el área de formación, ¿no? O sea, con comunicación, matemática, pero no hay un solo indicador que diga, por ejemplo, cómo se están desarrollando las habilidades digitales o cómo se están desarrollando las habilidades de gestión. Entonces, trabajar en ese tipo de herramientas, de instrumentos, me parece realmente fundamental, ¿no? Y preocuparse indudablemente porque el dinero, digamos, que tiene el Estado no es suficiente como para poder implementar todo el desarrollo digital que se quisiera. Sí hay que trabajar mucho con los padres de familia para ver cómo priorizan las inversiones que realizan en el campo digital. Miren, en las mejores escuelas que yo he visto, escuelas públicas, que están mejor dotadas, que son aquellas que, por ejemplo, apoyan la Fundación Telefónica, los estudiantes de la educación primaria solo tienen acceso a trabajar directamente con el computador 45 minutos a la semana o a veces 45 minutos cada 15 días. Entonces, en ese tiempo es muy poco para poder, digamos, cumplir los estándares que establece la competencia digital relacionada con las TICs, ¿no? Tenemos que ver fórmulas, ayudar al Estado a crearnos algunas ideas que nos permitan ver cómo impulsamos este tema, porque es parte del éxito del futuro de los chicos, ¿no? Y hablando de tecnologías digitales, hay algunos temas importantes también en los cuales hay que avanzar. Yo creo que el principal tema es cómo hacemos para que tengamos una política de desarrollo digital, que ya existe, ¿no? Hay una resolución ministerial en donde se establece todo un plan de desarrollo digital, pero la verdad que nadie lo conoce. No sé si se está cumpliendo, daría la impresión que no. Pero en todo caso, lo que necesitamos nosotros es una herramienta de política que nos diga cómo hacer buenas inversiones en tecnología y que no nos pase como el Huancarán, con las XO, ¿no? Que la verdad que hemos gastado un mundo de plata y bien poco nos sirve, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar alianzas entre el Estado, la academia, el sector privado, para producir software, para facilitar el acceso a la banda ancha, para tener más equipo en las escuelas estatales? ¿Y cómo hacemos para tener proyectos sostenibles, ¿no? Que no solamente sean, digamos, la iniciativa de un gobierno, sino que sea algo que se dé en el largo plazo? Y en eso es otra de las preocupaciones que tenemos cuando estamos haciendo el proyecto educativo nacional. Nos preocupa la sostenibilidad de las cosas, ¿no?
aquellas iniciativas trascendentes que tendríamos que emprender en los próximos años, ¿no? La otra cosa, indudablemente, en el campo de las tecnologías digitales, el otro desafío es cómo formamos para transformar prácticas docentes, ¿no? Hay dos tipos, digamos, de innovación que se pueden hacer en términos de prácticas docentes, ¿no? Una es para mejorar aquello que venimos haciendo, ¿no? Con lo cual no estamos cambiando mucho, estamos mejorando un poquito la situación actual, pero el otro tipo de innovación es aquella que debiese permitirnos transformar realmente, ¿no?, las prácticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pasamos de una enseñanza exclusivamente basada en el aula a una enseñanza que combine trabajos en el aula, pero también trabajos fuera del aula, ¿no? Y el otro desafío en términos de capacidades está en el uso equilibrado de tecnologías convencionales y las tecnologías digitales, ¿no? Partiendo en el convencimiento de que no todo lo digital también es lo mejor, ¿no? Hay cosas que de lo convencional que sirven para la formación de los estudiantes, y la combinación de ambos recursos, los convencionales con los digitales, creo que es algo que para lo cual los profesores debiesen tener las capacidades necesarias, ¿no? Yo, sin haberle consultado a mi amigo Jaume Serramona, me tomé la libertad de tomar un escrito que él hace. Él tiene una publicación digital que sale a veces cada mes, se llama Punto de Vista, y allí una de las cosas que hace mención es algo que es una ventaja, pero a la vez debiese preocuparnos, ¿no? Él dice que las tecnologías digitales lo que traen como ventaja es inmediatez, y en realidad es eso, ¿no? Ustedes quieren acceder a una información, pues entran a una dirección web y tienen el dato más actualizado, ¿no? Quieren modernizar la concepción digamos, de los materiales educativos, y van a encontrar muchísimos recursos en la red, ¿no? Pero todo eso que él destaca, que es muy valorado por los usuarios, tiene una desventaja también, ¿no? Y es que la inmediatez no da tiempo suficiente para la reflexión, sobre todo cuando se trata de temas un poquito más complejos que demandan una mayor reflexión, un mayor juicio crítico, ¿no? Y incluso la tecnología lo que hace muchas veces es malograr nuestra forma de redacción, nuestra forma de escribir, ¿no? Entonces, todo eso hay que balancearlo, hay que tomarlo indudablemente con el cuidado necesario, pero para eso por eso es importante la combinación de recursos convencionales con los recursos digitales, ¿no? Este es un dato interesante para el caso peruano, ¿no? El año pasado se hizo un estudio en algunos países de América Latina, está Chile, Colombia, México, Perú, ¿no?, y España, en donde para el caso peruano los maestros lo que dicen es que la principal limitación que se tiene para el uso de las tecnologías es el tema de la conectividad, indudablemente que tienen toda la razón. Dispositivos insuficientes para todos los alumnos y los docentes, 44%, formación del profesorado, formación del alumno, 1/3, igual medios para controlar dispositivos para seguir en clase, o por ejemplo el celular, si se usa para el aprendizaje, o los alumnos lo están utilizando para otra cosa, ¿no? Es un dato interesante. Ustedes seguramente van a tener acceso a los PPTs en la página de la ERRAMA. Van a tener la dirección web del estudio que les recomiendo visitar.
Un tema que también es importante para el futuro metodológico es el que tiene que ver con el desarrollo del texto escolar y de otros recursos, ¿no? Y aquí hay mucha investigación que se está haciendo, ¿no? Hay Pearson, por ejemplo, está trabajando mucho en eso, hay varias editoriales de punta en el mundo que lo están haciendo, y hay algunas preguntas interesantes que habrá que plantearse para el futuro del texto, ¿no? Por ejemplo, ¿el texto será 100% digital en el futuro? No. Al parecer no, pero tendríamos que saber y cuánto de digital va a tener, cuánto de convencional lo va a tener, ¿no? ¿Qué futuro van a tener los cuadernos de trabajo? ¿No? ¿Serán necesarios para la secundaria o solamente para el inicial, para algunos grados o todos los grados de la educación primaria? ¿Habrá textos globalizados con adecuación a contextos locales? Es decir, podemos pensar en textos universales para ciencias, para matemáticas, ¿no? Los contenidos tenderán a ser más integrales. Por ejemplo, volveríamos a esas enciclopedias que teníamos en los años 60, donde había toda clase de contenidos y no tener textos separados por áreas de formación. ¿Cómo ayudar a un profesor pegado a la tecnología tradicional? Es un tema que hay que resolver, ¿no? Pero en el marco de todo eso, lo que sí parece posible es que los libros de lectura, las historietas, los afiches, la visita a los museos, a los teatros, las plazas de deporte, todo eso va a seguir siendo importante, ¿no? Y entonces hay que hacer combinaciones al respecto, ¿no? Indudablemente que el tema docente no puede dejarse de lado en esto. Un poco para terminar, porque creo que ya estamos en tiempo. Tenemos que acordarnos de la reforma curricular, de la reforma didáctica en los centros de formación docente, ¿no? Tenemos que en el eje de las reformas tenemos que poner también el aprender durante toda la vida como un elemento fundamental, porque los docentes van a tener que reciclarse periódicamente, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos falta, y lo vemos en la parte curricular, lo vemos en la parte de formación, es que tenemos que tener una masa crítica, un grupo de líderes que nos ayude a empujar eso, y para eso, desgraciadamente, aquí en el Perú no tenemos instituciones que lo puedan hacer. Hay que mandar un grupo de profesionales a los mejores centros del mundo que nos vengan y nos traigan la expertise necesaria para poder impulsar las reformas, ¿no? Y si queremos hacer innovación, creo que hay dos cosas que son importantísimas, ¿no? Por un lado, hay que estimular la innovación, y por eso decía que hay que aumentar el número de iniciativas de concursos, de convocatorias a premios de innovación, pero por otro lado, lo que hay que reducir es la asfixia por demandas de información a las escuelas. O sea, hay que reducir el número de normas, ¿no? Hay que reducir el número de documentos que les piden a ustedes, que nunca los leen los funcionarios de la justicia. Por ejemplo, nuestro amigo Idel, pues el año pasado había reducido a 4 los documentos obligatorios que debían disponer los centros educativos, ahora han aumentado a 12. ¿No? Entonces eso no debería suceder, ¿no? Así es, ¿no? Todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Dos temas finales para terminar. Uno es el que tiene que ver con la renovación de los espacios. Yo les había dicho al inicio de la conversación de que no es, lo importante no es, indudablemente que siendo importante, pero más importante que pensar en cuánto del PBI necesitamos para arreglar colegios, lo que hay que realmente transformar es cómo van a ser las escuelas del futuro, ¿no? En términos de diseños arquitectónicos, ¿no? Cómo vamos a combinar aprendizajes
cómo hacemos para combinar, digamos, aprendizajes dentro y fuera de la escuela, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las aulas no solamente sean aulas, sino también sean espacios físicos para trabajos con alumnos de distintas edades, para aplicar métodos como estos de las conferencias que dan los estudiantes? ¿Cómo hacemos para cambiar los sistemas de iluminación, de acceso a la luz, los colores de las aulas, que no sean pues colores deprimentes, colores tristes, ¿no? Las formas? ¿Cómo hacemos para que esos diseños sirvan para metodologías que sean versátiles, polivalentes, ¿no? ¿Cómo hacemos para personalizar los tiempos de aprendizaje, para trabajar a ritmo propio, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que realmente el alumno sea el centro del aprendizaje, ¿no? Acabo con esto que es, digamos, creo que es la principal conclusión, ¿no? Todo lo que yo les he dicho es digamos lo que deberíamos hacer, pero si no hacemos esto que aparece en la última lámina, la verdad que todo quedará en palabras, ¿no? Y insisto en que las escuelas tienen que tener mayor capacidad de decisiones. Las escuelas tienen que tener tiempo para reflexionar en aquello que es su función principal, que es la finalidad su finalidad, que es, digamos, preparar bien a sus estudiantes, hacer que tengan éxito. Y para eso necesitan tiempo, para eso no necesitan tanta presión de documentos, ¿no? Pero así como, digamos, exigimos de parte de la administración algunas cosas, también las escuelas tienen que ganarse su autonomía y tienen que ganarse su derecho, digamos, a prestar un buen servicio, ¿no? Y eso pasa pues por tener una buena visión institucional centrada en el aprendizaje, con metas muy claras respecto de qué es lo que se quiere que aprendan los estudiantes, ¿no? Lo segundo es que hay que aprovechar los márgenes de autonomía otorgados. Por ahora son muy limitados, pero sáquenle jugo a esos limitados márgenes de autonomía. Hay varios profesores que innovan y que les dan la lección de cómo hacerlo, ¿no? Lo tercero es prestar un servicio eficiente con los limitados recursos disponibles. La verdad que más recursos de los que hay en el futuro difícilmente van a aumentar significativamente, ¿no? Entonces, ustedes ya están acostumbrados a trabajar con recursos escasos y lo que hay que hacer es seguir trabajando en ese contexto, pero también viendo cómo se puede hacer. Y lo último es generar una comunidad sólida, dialogante, escuchada y con liderazgo efectivo. Ojalá en el futuro la dirección de las escuelas pueda ser una dirección no tan vertical como es ahora, sino más horizontal, en la cual las decisiones pues, puedan ser tomadas por todos los profesores conjuntamente con el director, ¿no? Con participación también de los estudiantes, los padres, ¿no? Porque eso es lo que realmente va a llevar a las escuelas por buen camino. Muchas gracias.